Te mintieron sobre el interés compuesto. Y no fue un error pequeño, fue una idea que te hizo perder tiempo. Te dijeron que necesitabas décadas, que si no empezabas joven, ya era tarde, que solo funciona si tienes mucho dinero. Y mientras creías eso, tu dinero se quedó quieto, tu esfuerzo no creció, y el tiempo siguió avanzando sin multiplicarse. Pero aquí está la verdad que casi nadie te dice. El interés compuesto no es lento. Lo que es lento es la forma en la que te enseñaron a usarlo. Porque no se trata de esperar. Se trata de activar. No se trata de años. Se trata de decisiones repetidas. Y hay personas que en pocos años logran lo que otros no consiguen en décadas. No porque tengan más suerte, sino porque entendieron algo que cambia todo. El dinero no crece con el tiempo. Crece con el movimiento. Hoy vas a descubrir cómo hacer que el interés compuesto trabaje para ti. Aunque sientas que ya vas tarde. Aunque no tengas grandes cantidades. Aunque nadie te haya enseñado antes. Porque cuando entiendes esto, dejas de perseguir el dinero. Y empiezas a construir algo mucho más poderoso. Un sistema que lo multiplica. Hay una sensación silenciosa que muchas personas cargan, y casi nadie la dice en voz alta. Es esa incomodidad de sentir que haces lo correcto, pero no avanzas. De ver pasar los meses, incluso los años, y darte cuenta de que, aunque trabajas, aunque ahorras, aunque intentas hacer las cosas bien, algo no está creciendo como debería. No es falta de esfuerzo. No es falta de intención. Es algo más difícil de identificar, porque no se ve, pero se siente. Se siente cuando revisas tus números y parecen estancados. Cuando te prometes que este mes será diferente, pero termina siendo igual. Cuando escuchas hablar de libertad financiera, pero en tu realidad todo sigue dependiendo de lo que hagas cada día. Y poco a poco, sin darte cuenta, empieza a aparecer una idea peligrosa. Tal vez esto no es para mí. Tal vez ya voy tarde. Tal vez necesito más dinero para que funcione. Pero lo que casi nadie te explica es que el problema no está en ti. El problema está en cómo te enseñaron a entender el dinero. Te enseñaron a trabajar por él, pero no a multiplicarlo. Te enseñaron a ahorrar, pero no a hacerlo crecer. Te enseñaron a esperar, pero no a construir un sistema. Y mientras esperas, el tiempo avanza, pero no se acumula. Porque el tiempo, por sí solo, no multiplica nada. El crecimiento real ocurre cuando el dinero entra en un ciclo. Cuando deja de estar quieto. Cuando empieza a moverse con intención. Ahí es donde aparece el verdadero poder del interés compuesto. No como una fórmula lejana. No como algo reservado para quienes empezaron antes, sino como una herramienta viva que responde a cómo decides usarla hoy. Este audiolibro no es para explicarte lo que ya has escuchado. Es para mostrarte lo que casi nadie te enseñó. Que no estás tarde. Que no necesitas décadas. Y que el cambio no empieza con más dinero. Empieza con una nueva forma de pensar y actuar. Porque cuando entiendes esto, dejas de ver el tiempo como un enemigo, y empiezas a usarlo como un multiplicador. Y todo cambia. Capítulo 1. Hubo un momento en el que el interés compuesto dejó de ser una herramienta, y se convirtió en una excusa. Una excusa silenciosa, elegante, incluso lógica. Necesito tiempo. Cuando tenga más dinero empiezo. Más adelante lo haré bien. Y sin darte cuenta, esa idea empieza a instalarse en tu mente como una verdad absoluta. Porque todo lo que escuchas refuerza lo mismo. Que el interés compuesto es poderoso, pero lento. Que funciona, pero solo si empiezas muy joven. Que da resultados, pero después de muchos años. Y entonces haces lo que la mayoría hace. Esperas. Esperas a ganar más. Esperas a tener estabilidad. Esperas a sentirte listo. Pero hay algo que casi nadie cuestiona. Y si no es el interés compuesto lo que es lento, sino la forma en la que te enseñaron a usarlo, porque mientras tú esperas, el dinero que ya tienes no se mueve, no crece, no entra en ningún ciclo, se queda ahí, detenido,
perdiendo algo que no puedes recuperar. Tiempo activo. Y aquí es donde empieza la primera gran revelación. El interés compuesto no funciona por existir. Funciona cuando se activa. No es automático. No es mágico. No es pasivo desde el inicio. Es una consecuencia. Una consecuencia de decisiones repetidas, de movimiento constante, de reinversión intencional. Pero a la mayoría de las personas nunca se les explicó eso. Les enseñaron la gráfica, pero no el sistema detrás de la gráfica. Les mostraron resultados a 20 o 30 años. Pero nunca les enseñaron cómo generar crecimiento desde el primer mes. Y entonces el interés compuesto queda como algo lejano. Como un concepto bonito, pero desconectado de la realidad diaria. Porque en tu día a día, lo que ves es diferente. Ves ingresos que llegan y se van. Ves esfuerzo que no se acumula. Ves intentos que no escalan. Y empiezas a creer que el problema es el dinero. Que necesitas más. Que necesitas mejores oportunidades. Que necesitas esperar el momento correcto. Pero la verdad es otra, y es más incómoda, pero también más poderosa. No es que te falte dinero. Es que no tienes un sistema que lo multiplique. Porque el dinero, por sí solo, no crece. El dinero necesita dirección. Necesita movimiento. Necesita entrar en un proceso donde cada ciclo lo empuje un poco más. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque cuando dejas de ver el interés compuesto como algo que depende del tiempo, y empiezas a verlo como algo que depende del movimiento, todo se acelera. Empiezas a darte cuenta de que no se trata de cuánto tienes, sino de qué haces con lo que tienes y con qué frecuencia lo haces. Que no se trata de esperar años, sino de cuántas veces activas el proceso. Que no se trata de empezar perfecto, sino de empezar en movimiento. Y en ese momento, la idea de que vas tarde empieza a perder fuerza. Porque entiendes algo que cambia completamente la perspectiva. No necesitas más tiempo. Necesitas usar mejor el tiempo que ya tienes. Y eso no depende del pasado. Depende de lo que decidas hacer a partir de hoy. Capítulo 2. Hay una palabra que casi nadie menciona cuando habla de interés compuesto. Pero es la que realmente determina si tu dinero crece o se queda estancado. No es el tiempo. No es la cantidad. No es la suerte. Es la frecuencia. Y entender esto cambia completamente las reglas del juego. Porque durante años te hicieron creer que el crecimiento dependía de cuánto tiempo dejas tu dinero quieto. Como si el simple paso de los días fuera suficiente para multiplicarlo. Pero la realidad es otra. El dinero no crece porque pasa el tiempo. Crece porque entra en ciclos. Ciclos de movimiento. Ciclos de decisión. Ciclos de reinversión. Cada vez que el dinero se mueve con intención. Cada vez que se reinvierte. Cada vez que vuelve a entrar en juego. El interés compuesto se activa. No antes. Y aquí es donde aparece una de las confusiones más grandes. Muchas personas creen que están aplicando el interés compuesto, cuando en realidad están esperando. Esperando rendimientos. Esperando resultados. Esperando que algo pase. Pero esperar no es lo mismo que multiplicar. Porque el interés compuesto no vive en la espera. Vive en la repetición. En la repetición de decisiones inteligentes. En la repetición de pequeños avances. En la repetición de ciclos que, aunque parezcan simples, generan acumulación. Imagina por un momento dos personas. La primera, invierte una vez y deja su dinero quieto durante años, esperando que crezca. La segunda, hace algo diferente. Cada vez que su dinero genera un pequeño resultado, lo vuelve a poner en movimiento. Cada vez que entra dinero, lo dirige. Cada vez que tiene la oportunidad, reinvierte. No espera, activa. No acumula tiempo, acumula ciclos. Y aunque al inicio la diferencia parece pequeña, con el paso del tiempo, se vuelve enorme. Porque lo que realmente acelera el interés compuesto no es el tiempo en sí. Es la cantidad de veces que el dinero entra en acción. Es como una rueda. Si la empujas una vez,
Se moverá un poco, y luego se detendrá. Pero si la empujas constantemente, empieza a girar con más fuerza, con más velocidad, con menos esfuerzo. Eso es la frecuencia. Y aquí viene una de las verdades más importantes que debes entender. El dinero que se mueve, se multiplica. El dinero que se detiene, se desgasta. Porque incluso cuando parece que no pasa nada, sí está pasando algo. La inflación avanza. Las oportunidades pasan. El tiempo sigue corriendo. Y si tu dinero no está en movimiento, no solo no crece, también pierde valor. Por eso, el enfoque cambia completamente. Ya no se trata de preguntarte, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Ahora la pregunta correcta es, ¿cuántas veces puedo hacer que este dinero trabaje? Esa es la pregunta que transforma todo. Porque cuando empiezas a pensar así, dejas de ver el dinero como algo estático, y empiezas a verlo como un flujo. Un flujo que entra, se dirige, se multiplica, y vuelve a entrar. Y ese ciclo, repetido una y otra vez, es lo que construye el verdadero crecimiento. No perfecto, no inmediato, pero sí constante y cada vez más fuerte. Aquí es donde muchas personas cometen otro error. Creen que necesitan grandes cantidades para que esto funcione. Pero la frecuencia no depende del tamaño. Depende de la consistencia. Un monto pequeño, moviéndose muchas veces, puede generar más impacto que un monto grande, detenido durante años. Porque el interés compuesto no responde al dinero. Responde al comportamiento. Responde a lo que haces con él. Y a la velocidad con la que lo haces. Y cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentir que estás atrasado. Dejas de pensar que necesitas esperar el momento perfecto. Dejas de depender de una gran oportunidad. Empiezas a darte cuenta de que puedes empezar ahora, con lo que tienes, y construir desde ahí. Porque no se trata de hacer algo grande una vez. Se trata de hacer algo inteligente, muchas veces. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, es la que separa a las personas que ven resultados, de las que siguen esperando. Porque, al final, el interés compuesto no es un evento, es un ritmo. Un ritmo que tú decides, cada día, con cada decisión, con cada movimiento. Y cuando logras entrar en ese ritmo, cuando conviertes el movimiento en hábito, el crecimiento deja de ser una posibilidad, y se convierte en una consecuencia. Capítulo 3. Hasta este punto ya entendiste algo que cambia todo. El interés compuesto no depende del tiempo, depende del movimiento, y sobre todo, de la frecuencia. Pero ahora viene la pregunta más importante de todas. ¿Cómo se acelera realmente? Porque entenderlo es poderoso, pero aplicarlo es lo que transforma. Y aquí es donde la mayoría vuelve a caer en lo mismo. Piensan que acelerar significa arriesgar más, invertir en algo más rentable, o encontrar una oportunidad perfecta. Pero la aceleración real no está en una decisión grande. Está en un sistema inteligente. Un sistema que hace que el dinero no se detenga, que lo empuja constantemente, que lo obliga a seguir en movimiento. Y todo empieza con algo muy simple, pero muy ignorado. El flujo. Porque el dinero no crece en donde se guarda. Crece en donde circula. Si tu dinero entra y se queda, el ciclo se rompe. Si entra y sale sin dirección, el ciclo se pierde. Pero si entra, se dirige y vuelve a entrar en otro ciclo, entonces empieza a multiplicarse. Ese es el primer nivel de aceleración. Crear flujo consciente. No dejar que el dinero simplemente pase por tu vida, sino decidir hacia dónde va cada vez que llega. Y aquí aparece la primera estrategia clave. No esperes a tener mucho dinero para empezar a moverlo. Empieza a mover lo poco que tienes, muchas veces. Porque cada movimiento, por pequeño que sea, activa el proceso. Cada vez que diriges dinero hacia algo que puede generar más,
Estás construyendo velocidad. Cada vez que evitas que se quede detenido, estás evitando perder tiempo compuesto. Y poco a poco, ese movimiento constante empieza a generar algo más grande. Inercia. Al inicio cuesta. Se siente lento. Incluso parece que no pasa nada. Pero llega a un punto en el que el dinero ya no depende solo de tu esfuerzo. Empieza a moverse por sí mismo. Y eso cambia completamente el juego. Pero hay una segunda clave, aún más poderosa. La reinversión. Porque muchas personas logran generar dinero, pero muy pocas saben qué hacer después. Reciben ganancias. Y las consumen. Ven resultados. Y los retiran. Sienten avance. Y lo detienen. Y sin darse cuenta, rompen el ciclo justo cuando empezaba a tomar fuerza. Porque el verdadero poder del interés compuesto no está en ganar. Está en volver a jugar. Está en tomar ese resultado. Y no sacarlo del sistema, sino devolverlo, para que siga creciendo. Y aquí es donde ocurre la magia real. Porque cuando reinviertes, no estás empezando desde cero. Estás empezando desde un nivel más alto. Y cada vez que haces eso, cada ciclo se vuelve más grande, más fuerte, más rápido. Eso es lo que la mayoría nunca experimenta, porque interrumpe el proceso demasiado pronto. Y entonces dicen que el interés compuesto es lento, cuando en realidad nunca dejaron que se desarrollara. Pero hay una tercera clave, que casi nadie ve, y es la más estratégica de todas. Reducir los tiempos muertos del dinero. Porque incluso las personas que invierten cometen este error. Dejan dinero esperando. Dejan dinero sin dirección. Dejan dinero entre decisiones. Y cada día que ese dinero no está trabajando, es un día perdido en el proceso. Un día que no suma. Un día que no empuja. Un día que no construye. Y cuando acumulas muchos de esos días, lo que pierdes no es dinero, es velocidad. Por eso, acelerar el interés compuesto no es solo ganar más, es dejar de frenar. Es eliminar esos espacios donde el dinero no hace nada. Es mantenerlo en movimiento el mayor tiempo posible. Porque cada momento activo suma. Cada momento detenido resta. Y cuando empiezas a ver esto, todo cambia. Empiezas a cuestionar cada decisión, cada gasto, cada pausa. Empiezas a preguntarte, ¿esto está moviendo mi dinero o lo está deteniendo? Y esa simple pregunta puede transformar completamente tu realidad financiera. Porque al final, acelerar el interés compuesto no es un truco. Es una forma de operar. Es vivir con intención. Es dirigir con claridad. Es repetir con disciplina. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas hacerlo grande. Solo necesitas hacerlo constante. Y hacerlo en movimiento. Y cuando juntas estas tres cosas, flujo, reinvención constante y eliminación de tiempos muertos, el crecimiento deja de ser lento. Empieza a tomar forma. Empieza a sentirse. Empieza a volverse real. Porque en ese punto, ya no estás esperando que el tiempo haga su trabajo. Estás haciendo que cada día cuente dentro del sistema. Y ahí es donde el interés compuesto deja de ser una idea y se convierte en una herramienta viva que trabaja contigo y para ti. Si lo que acabas de escuchar te está haciendo ver el dinero de una forma diferente, suscríbete, porque este canal no es para promesas rápidas. Es para personas que quieren entender, aplicar y construir algo real. Dale like a este video, porque mientras más personas comprendan esto, menos personas van a seguir perdiendo tiempo sin saberlo. Y si algo de esto ya te hizo clic, escríbelo en los comentarios, porque a veces una sola idea puede cambiar completamente la forma en la que construyes tu vida financiera. Capítulo 4. Llegaste a un punto donde ya no basta con entender. Ahora necesitas estructurar. Porque puedes tener claridad. Puedes tener intención.
Puedes incluso tener disciplina. Pero si no tienes un sistema, todo depende de ti. Y cuando todo depende de ti, todo se vuelve frágil. Un mes lo haces bien. Otro mes te distraes. Otro mes lo pospones. Y sin darte cuenta, el proceso se rompe. Por eso, la verdadera aceleración del interés compuesto no ocurre cuando tienes más dinero. Ocurre cuando tienes un sistema que no se detiene. Un sistema que sigue funcionando, aunque tú no estés pensando en él todo el tiempo. Un sistema que mantiene el dinero en movimiento, sin depender de la motivación. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que el interés compuesto vive en la inversión, cuando en realidad vive en la estructura. No es el instrumento, no es la oportunidad, no es el rendimiento. Es como organizas el flujo completo, porque el crecimiento real no viene de una sola acción, viene de la conexión entre varias. Y ese es el sistema. Un sistema no es complicado, pero sí es intencional, y tiene tres partes fundamentales que debes entender. La primera es la entrada. Todo empieza aquí. ¿Cómo llega el dinero a tu vida? ¿Con qué frecuencia entra? ¿Y qué tan dependiente es de tu tiempo? Porque si tu única fuente de entrada es limitada, tu capacidad de acelerar también lo será. Pero aquí no se trata de ganar más por ganar. Se trata de entender que cada entrada es una oportunidad de activar el ciclo. Cada ingreso, por pequeño que sea, puede convertirse en un punto de inicio. Y cuando empiezas a ver cada entrada de esa forma, dejas de subestimar lo pequeño y empiezas a usarlo estratégicamente. La segunda parte es la dirección. Y aquí es donde la mayoría falla. Porque el dinero entra, pero no tiene un camino claro. Se mezcla, se dispersa, se consume. Y entonces, el ciclo nunca se forma. Pero cuando defines una dirección, cuando decides de antemano qué parte del dinero se mueve, y hacia dónde se mueve, todo cambia. Porque ya no decides en el momento, decides desde el sistema. Y eso elimina uno de los mayores enemigos del crecimiento: la improvisación. Cuando improvisas, dudas. Cuando dudas, te detienes. Y cuando te detienes, el proceso pierde fuerza. Pero cuando tienes dirección, el dinero fluye sin fricción. Entra, se separa, se mueve, y vuelve a entrar. Ese es el ciclo que necesitas construir. Y la tercera parte, la más poderosa de todas, es la multiplicación. Aquí es donde el sistema se vuelve visible, donde el dinero empieza a generar más dinero, donde los ciclos se encadenan, donde el crecimiento deja de depender solo de tu esfuerzo. Pero esto no ocurre por casualidad. Ocurre porque cada parte del sistema está conectada. La entrada alimenta la dirección. La dirección activa la multiplicación. La multiplicación genera más entrada. Y así, el ciclo se repite, una y otra vez, sin interrupciones, sin pausas innecesarias, sin depender de si te sientes listo o no. Y cuando esto empieza a funcionar, sucede algo que muchas personas nunca experimentan. El dinero deja de ser un esfuerzo constante, y empieza a ser un proceso. Ya no necesitas pensar en cada decisión, porque el sistema ya decide por ti. Ya no dependes de la motivación, porque el movimiento ya está integrado. Ya no empiezas desde cero, porque cada ciclo construye sobre el anterior. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Porque en ese punto, el interés compuesto deja de ser algo que intentas aplicar, y se convierte en algo que sucede automáticamente dentro de tu estructura. Pero hay algo más, algo que debes entender con total claridad. Un sistema no se construye perfecto desde el inicio. Se construye en movimiento. Se ajusta. Se corrige. Se mejora. Pero siempre en marcha. Porque esperar a tener el sistema perfecto es otra forma de detenerte. Y detenerte es lo único que realmente frena el crecimiento. Por eso, no necesitas complicarte.
Necesitas empezar a organizar, a definir entradas, a establecer dirección, a permitir la multiplicación, y luego, repetir, una y otra vez, porque al final, no es el dinero lo que crea la libertad, es el sistema que lo multiplica sin que tengas que empezar de nuevo cada vez. Y cuando entiendes esto, dejas de buscar oportunidades aisladas, y empiezas a construir algo mucho más poderoso, un mecanismo, que trabaja contigo, que crece contigo, y que convierte cada esfuerzo en un paso hacia adelante, sin retrocesos. Capítulo 5. Hay algo más peligroso que no saber cómo crecer. Creer que estás avanzando, cuando en realidad estás detenido. Porque el mayor problema no es la falta de dinero, ni la falta de oportunidades. Es la ilusión de progreso, esa sensación de que vas bien, aunque en el fondo, nada esté cambiando. Y eso ocurre por errores que parecen pequeños, pero que, repetidos en el tiempo, destruyen completamente el efecto del interés compuesto. Errores silenciosos, normalizados, aceptados como parte de la vida. El primero es dejar el dinero quieto. Parece inofensivo, incluso responsable. Ahorrar, guardar, tener dinero disponible. Pero cuando ese dinero no entra en ningún ciclo, cuando no se mueve, cuando no produce, no está creciendo, está esperando. Y ya sabes lo que significa esperar. Tiempo que no se multiplica. Cada día que el dinero se queda detenido, es un día perdido dentro del sistema. Un día que no suma. Un día que no construye. Un día que no empuja. Y cuando acumulas muchos de esos días, lo que pierdes no es solo crecimiento, es velocidad. El segundo error es consumir las ganancias. Este es aún más engañoso, porque aquí sí hay avance, pero no continuidad. Generas dinero, ves resultados, sientes progreso, y justo en ese momento, lo sacas del sistema, lo gastas, lo usas, lo celebras, y sin darte cuenta, regresas al punto inicial, porque el interés compuesto no vive en lo que ganas. Vive en lo que mantienes dentro del ciclo. Cada vez que retiras las ganancias, interrumpes la acumulación. Cada vez que no reinviertes, rompes la progresión. Y entonces, vuelves a empezar una y otra vez, sin avanzar realmente. El tercer error es invertir sin dirección. Aquí es donde muchas personas creen que están haciendo lo correcto, pero en realidad están dispersando su energía. Prueban una cosa, luego otra más. Siguen tendencias. Persiguen oportunidades. Pero no hay un sistema detrás. No hay continuidad. No hay estructura. No hay conexión entre las decisiones. Y cuando no hay conexión, no hay acumulación. Porque el interés compuesto no se construye con acciones aisladas. Se construye con acciones conectadas. Acciones que se apoyan entre sí, que suman en la misma dirección, que fortalecen el mismo ciclo. Sin eso, todo esfuerzo se diluye. El cuarto error es la falta de consistencia. Este es el más común y el más subestimado. Hacer algo bien, una vez, no cambia nada. Hacerlo 2 veces, tampoco. El crecimiento real aparece cuando lo haces muchas veces, sin detenerte. Pero aquí es donde la mayoría falla. Empieza con motivación, luego se relaja, luego se distrae, luego lo deja. Y cada pausa, cada interrupción, cada lo retomo después, rompe el ritmo. Y recuerda esto, el interés compuesto no es un evento, es un ritmo. Y cuando pierdes el ritmo, pierdes el impulso. Y sin impulso, todo vuelve a sentirse lento. Pero hay un último error, uno que conecta con todos los anteriores, y que casi nadie reconoce. No darte cuenta de lo que estás perdiendo. Porque estos errores no duelen en el momento. No ves el dinero desaparecer. No sientes una pérdida inmediata.
Todo parece normal. Pero el costo real no es lo que pierdes hoy. Es lo que dejas de construir mañana. Es el crecimiento que nunca ocurrió. Es la acumulación que nunca se formó. Es la velocidad que nunca alcanzaste. Y eso es invisible. Pero es enorme. Porque el interés compuesto tiene una característica muy particular. Al inicio, parece que no pasa nada. Pero cuando se desarrolla, todo se acelera. Y si interrumpes el proceso antes de llegar ahí, te quedas siempre en la parte lenta. Siempre empezando. Nunca multiplicando. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. No es que no lo intenten. Es que se detienen justo antes de que funcione. Por eso, este capítulo no es para juzgar. Es para que veas. Para que identifiques. Para que reconozcas. Y sobre todo, para que entiendas algo que puede cambiarlo todo. No necesitas hacerlo mejor. Necesitas dejar de hacerlo mal. Dejar de detener el dinero. Dejar de sacar las ganancias. Dejar de improvisar. Dejar de pausar el proceso. Porque cuando eliminas esos frenos, el crecimiento no necesita que lo fuerces. Empieza a aparecer. Empieza a tomar forma. Empieza a sostenerse. Y poco a poco, empieza a volverse inevitable. Capítulo 6. Hay momentos en los que una explicación no es suficiente. Y necesitas ver la diferencia. No en teoría. No en números complejos. Sino en escenarios reales. Simples. Que te permitan entender lo que realmente está pasando. Porque a veces, no es que no entiendas el interés compuesto. Es que nunca lo has visto funcionando, de verdad. Así que imagina esto. 2 personas. Mismas condiciones. Mismo punto de inicio. No son expertos. No tienen grandes cantidades. No tienen ventajas especiales. Solo toman decisiones diferentes. La primera persona hace lo que la mayoría hace. Empieza motivada. Ahorra una cantidad. Incluso decide invertir. Pero después, se detiene. Deja el dinero ahí. Espera resultados. Revisa de vez en cuando. Al principio, siente que está haciendo lo correcto. Porque está invirtiendo. Porque está pensando en el futuro. Pero el tiempo pasa. Y el crecimiento es lento, casi imperceptible. Entonces duda. Retira una parte. Se distrae con otra cosa. Deja de aportar por un tiempo. Luego vuelve. Pero ya no con la misma consistencia. Y así, sin darse cuenta, vive en ciclos incompletos. Empieza. Se detiene. Vuelve a empezar. Y se vuelve a detener. Y aunque pasan los años, la sensación es la misma. Siento que debería tener más. Ahora observa a la segunda persona. No hace nada extraordinario, pero hace algo diferente. Desde el inicio, entiende que el dinero no debe quedarse quieto. Cada vez que entra dinero, lo dirige. No espera a tener grandes cantidades. No espera el momento perfecto. Activa el proceso. Invierte una parte. Y cuando esa parte genera algo, no lo retira. Lo reinvierte. Y luego lo vuelve a hacer. Una y otra vez. No es perfecto. No siempre es cómodo. Pero es constante. Y aquí es donde empieza a aparecer algo interesante. Al principio, la diferencia entre ambos es casi invisible. Los resultados son parecidos. Incluso parece que no hay ventaja. Pero con el paso del tiempo, los ciclos comienzan a acumularse. La segunda persona ya no está empezando desde cero. Cada reinversión suma. Cada ciclo se construye sobre el anterior. Y sin darse cuenta, empieza a moverse más rápido. No porque tenga más dinero, sino porque tiene más impulso. Mientras la primera persona sigue esperando resultados, la segunda está generando nuevos puntos de partida. Y ahí ocurre el cambio. El crecimiento deja de ser lineal y empieza a volverse exponencial. Ya no avanza paso a paso,
Empieza a dar saltos, pequeños al inicio, pero cada vez más grandes. Y lo más interesante es que desde afuera parece que ocurrió de repente, como si hubiera tenido suerte, como si hubiera encontrado algo especial. Pero no es así. Lo que realmente pasó es que nunca dejó de mover el dinero, nunca rompió el ciclo, nunca interrumpió la acumulación. Y mientras uno esperaba que el tiempo hiciera su trabajo, el otro hacía que cada día contara dentro del sistema. Ahora vuelve a mirar ambos escenarios y pregúntate con honestidad, ¿en cuál te reconoces más? Porque este no es un ejercicio imaginario. Es lo que está ocurriendo todos los días, en la vida real. Personas con las mismas oportunidades, pero con resultados completamente distintos. No por lo que tienen, sino por lo que hacen de forma repetida. Y aquí viene el verdadero clic. La diferencia no está en el inicio, está en la continuidad. No está en cuánto inviertes, está en cuántas veces lo activas. No está en el tiempo que pasa, está en cómo usas ese tiempo. Y cuando entiendes esto, dejas de compararte con otros, y empiezas a enfocarte en tu propio sistema. Porque ya no necesitas saber quién va más adelante. Necesitas asegurarte de no detenerte, de no romper el ciclo, de no salirte del ritmo. Porque si mantienes el movimiento, si sigues construyendo sobre lo que ya hiciste, el crecimiento llega, no de forma inmediata, pero sí inevitable. Y eso es lo que cambia todo. Porque en ese momento, dejas de preguntarte si esto funciona, y empiezas a darte cuenta de algo mucho más poderoso, que siempre funcionó, solo que ahora lo estás haciendo bien. Capítulo 7. Llegaste hasta aquí, y eso significa algo importante. Ya no estás viendo el dinero de la misma forma. Ya no lo ves como algo que simplemente entra y sale, ni como algo que depende del tiempo, ni como algo reservado para cuando tengas más. Ahora entiendes que el crecimiento es un proceso, y que ese proceso depende de ti. Pero entender no es suficiente, porque el conocimiento sin acción se convierte en otra forma de espera. Y ya sabes lo que significa esperar. Por eso, este capítulo no es para explicarte más. Es para que empieces. No perfecto, no grande, pero sí en movimiento. Y todo comienza con una decisión sencilla, pero poderosa. Dejar de tratar tu dinero como algo pasivo, y empezar a tratarlo como algo que necesita dirección. Ese es el primer paso. Define tu flujo. No importa cuánto ganes. Importa qué haces cada vez que el dinero entra. Porque cada ingreso es una oportunidad de activar el sistema. Y si no decides de antemano qué va a pasar con ese dinero, el dinero decidirá por sí solo. Y generalmente, se irá. Por eso, necesitas claridad. Una parte se mueve. Una parte se mantiene. Una parte se usa. Pero lo más importante es que una parte siempre entra en el ciclo, sin excepción. Ese es el inicio del sistema. El segundo paso es eliminar el dinero muerto. Y aquí necesitas ser honesto contigo. ¿Cuánto dinero pasa por tus manos y no hace absolutamente nada? Dinero que se queda quieto. Dinero que espera. Dinero que no tiene función. Ese dinero es tiempo detenido. Y cada vez que lo identificas, tienes una oportunidad. Ponerlo en movimiento. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas encontrar la mejor opción. Necesitas activarlo. Porque incluso un movimiento imperfecto es mejor que un dinero inmóvil. El tercer paso es activar la reinversión. Este es el punto donde la mayoría se detiene, y donde tú puedes marcar la diferencia. Cada vez que generes un resultado, no lo veas como una meta, velo como un nuevo inicio, porque ese resultado es combustible para el siguiente nivel. Si lo sacas, el proceso se corta. Si lo mantienes, el proceso crece. Y aquí es donde necesitas cambiar tu mentalidad.
No se trata de disfrutar el resultado inmediato. Se trata de construir algo que siga creciendo, incluso cuando tú no estés pensando en ello. Eso es lo que hace que el interés compuesto se vuelva real. El cuarto paso es automatizar lo que puedas. Porque depender de la disciplina es peligroso. Al inicio funciona, pero con el tiempo se desgasta. Y cuando se desgasta, el sistema se rompe. Por eso, todo lo que puedas convertir en automático, hazlo. Que el dinero se mueva sin que tengas que decidir cada vez. Que el proceso continúe, incluso en los días en los que no tienes ganas. Porque un sistema que depende de tu estado de ánimo no es un sistema, es una intención. Y las intenciones no construyen resultados. Pero hay algo más, algo que conecta todos estos pasos. Y que debes recordar siempre. No necesitas hacer todo al mismo tiempo. Necesitas empezar. Porque uno de los errores más comunes es querer hacerlo perfecto desde el inicio. Tener todo claro. Tener todo definido. Tener todo estructurado. Y mientras intentas lograr eso, no haces nada. Te detienes. Y ya sabes que detenerte es lo único que realmente frena el crecimiento. Por eso, empieza simple. Define una entrada. Activa un movimiento. Reinvierte una vez. Y luego, repite. Después ajustas. Después mejoras. Después optimizas. Pero siempre en movimiento. Porque al final, lo que cambia tu realidad no es una gran decisión. Son muchas decisiones pequeñas, repetidas con intención. Y cuando empiezas a vivir así, cuando conviertes el movimiento en hábito, cuando dejas de depender del momento perfecto, algo dentro de ti cambia. Dejas de sentir que estás atrasado. Dejas de pensar que necesitas más. Empiezas a ver progreso. Empiezas a sentir control. Empiezas a construir. Y ahí es donde todo se vuelve diferente. Porque en ese punto, ya no estás intentando aplicar el interés compuesto. Estás viviendo dentro de él. Cada decisión suma. Cada ciclo construye. Cada paso te acerca. Y aunque al inicio parezca pequeño, con el tiempo, se vuelve imparable. El tiempo nunca se detiene. Avanza. Todos los días. Sin preguntar, sin esperar, sin avisar. Y durante mucho tiempo. Quizás sentiste que ese tiempo jugaba en tu contra. Que pasaban los meses, los años. Y no veías el crecimiento que esperabas. Que hacías lo que creías correcto. Pero algo no terminaba de encajar. Hoy, eso cambia. Porque ahora entiendes algo que antes no veías. El tiempo por sí solo no construye nada. Lo que construye es lo que haces dentro del tiempo. Cada decisión, cada movimiento, cada vez que eliges avanzar en lugar de esperar. Y ahí es donde aparece el verdadero poder. No en cuánto tiempo tienes, sino en cómo usas el tiempo que ya está pasando. Porque el interés compuesto no es una promesa lejana. No es algo que ocurre después de décadas. No es un privilegio para unos cuantos. Es un proceso que empieza en el momento en que decides no detenerte. Y quizá, lo más importante de todo esto, es entender que no estás tarde. Nunca lo estuviste. Solo estabas viendo el dinero desde un lugar donde todo parecía lento, donde todo parecía lejano, donde todo parecía depender de algo externo. Pero ahora no. Ahora sabes que el crecimiento no empieza cuando tienes más. Empieza cuando te mueves diferente. Cuando dejas de esperar el momento perfecto. Y empiezas a crear momentum. Cuando dejas de pensar en cuánto falta. Y empiezas a construir con lo que ya tienes. Porque al final, la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan en el mismo lugar no está en el tiempo. Está en la decisión de no detener el proceso. Y tú, ya tomaste esa decisión. Si este audiolibro cambió tu forma de ver el dinero, este canal es para ti. Aquí no hablamos de fórmulas rápidas. Hablamos de construir algo que se sostenga, que crezca,
y que te dé claridad en cada paso. Suscríbete, porque lo que sigue no es más información, es evolución. Dale like a este video, porque puede llegar a alguien que hoy siente que está estancado y necesita escuchar exactamente esto. Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios una palabra, movimiento, para recordarte a ti mismo que todo cambió cuando dejaste de esperar y empezaste a avanzar. Y si quieres seguir construyendo este proceso, te voy a dejar 2 videos aquí en pantalla. Uno, donde vas a entender cómo crear un sistema de ingresos que alimente este crecimiento. Y otro, donde descubrirás los errores invisibles que están frenando a la mayoría sin que se den cuenta. No los veas como videos. Míralos como el siguiente paso. Porque lo que acabas de iniciar no se detiene aquí. Recuerda esto. El tiempo va a pasar, contigo o sin ti. La única diferencia es si decides que crezca contigo.